día para todos, mucho gusto. Mi nombre es Lady Gamba, bienvenidos al programa Panorama Nacional. Hoy tendremos un tema muy importante relacionado con las guerras civiles en Colombia y sus conflictos. Durante el siglo XIX se sucedieron en Colombia enfrentamientos regionales. Estos fueron causados por muchas razones, los cuales fueron motivados por diferentes razones, en las cuales se encontraban las luchas entre federalistas y centralistas, intolerancia de orden filosófico, religioso político y ambición de poder en los caudillos. Tenemos una noticia de última hora. Adelante, José. Así es, Lady. En este momento tenemos noticias de última hora y es que tenemos el escrito de la señora María Hincapié. En este momento nuestra compañera Liliana Gil nos va a extender un poco de esa noticia que tenemos en proceso, pero les voy a explicar un poco de quién es ella. Es licenciada de Sociología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. En el año 2015 obtuvo un nombrado título honoris causa de doctora en Ciencias Sociales. Entonces en estos momentos nos vamos con nuestra compañera Liliana Gil. Así es, Lady y José, estamos en la casa de Teresa Hincapié. Y aquí está el documento, es un documento escrito desde el 2003. Fue para una revista de estudios sociales. Y tenemos el documento para todos los televidentes de Panorama Nacional. Así que le vamos a dar lectura sin más preámbulo. Las guerras civiles no fueron solo enfrentamientos cruentos y violentos, choques de ejércitos rivales, sangre derramada, cadáveres esparcidos, humo, incendios y destrucción. Las guerras se desplegaron también en múltiples esferas de la vida social. Estuvieron imbricadas con los contextos sociopolíticos, regionales, locales y nacionales. Y tejidas con relaciones de poder y dominio en las que contribuyeron a redefinir y a configurar. Esto quiere decir que sus dramáticas y gramáticas se desplegaron hacia sectores, actividades y territorios que en principio no tenían relación con el conflicto armado, pero que terminaban articulando con él. Se puede afirmar que tenían un innegable perfil político, que constituían una manera de hacer política y de entender la política, cuyo referente era el Estado, pero que lo trascendían. Se trataba de guerras por el control efectivo del territorio, por el orden justo, por la generalización y ampliación de las figuras de la modernidad política, el ciudadano, el soberano. Luchas cruentes y violentas por el control de los grandes monopolios estatales, el de la violencia legítima, el de los impuestos, el del control administrativo y el de la definición moral y cultural del cuerpo político, sobre el que se debía descansar la legitimidad buscada. Aquí está el documento y adelante, José y Lady. Gracias. A continuación, un análisis presentado por David Bushnell. ¿Quién fue David Bushnell? Nació el 14 de mayo de 1923 y falleció el 3 de septiembre del 2010. Fue un académico estadounidense y especialista en la historia de Latinoamérica, quien ha sido llamado el padre de los colombianistas. Bushnell fue uno de los primeros estadounidenses en estudiar a Colombia y fue considerado uno de los principales expertos mundiales en la historia del país. Del análisis realizado por David Bushnell se pueden destacar algunos aspectos con relación a esta confrontación. A. Mostró la incapacidad de las provincias que hacían parte del nuevo Reino de Granada de unirse para formar un gobierno estable. B. Las Provincias Unidas de la Nueva Granada, nombre dado al intento de unificación, tenía una gran debilidad estructural, ya que las autoridades federales dependían abiertamente de la cooperación voluntaria de las provincias. C. No existía de acuerdo en cuanto a la adopción del modelo republicano de gobierno. La discusión se centraba en mostrar cuál de las dos formas era la mejor, el estilo norteamericano o el estilo francés, es decir, entre el federalismo y el centralismo. D. Dadas las circunstancias externas, pareciera que la propuesta de Nariño de un gobierno central fuerte era más conveniente que una disgregada alianza de provincias autónomas. E. Dentro de los factores que contribuyeron al colapso de este primer intento de gobierno republicano se destacan
el desacuerdo entre los patriotas respecto a la forma de gobierno ideal para la naciente república y la falta de experiencia de los jefes revolucionarios, quienes siempre habían estado alejados de los más importantes cargos de la administración colonial. A lo sumo habían llegado hasta el nivel municipal. F. No obstante, la confrontación armada que se presentó este periodo fue importante en tanto que se eliminó la Inquisición y la discriminación contra los criollos en la distribución de puestos de administración pública. Algunas provincias dan los primeros pasos hacia la libertad de los esclavos, eliminación del tributo que debía pagar los indígenas, apertura de puertos de comercio, entre otras. G. Es importante aclarar que durante este periodo no hubo transformaciones sociales fundamentales ni reformas estructurales que abarcaban toda la nación. Bueno, muy buenas tardes. Continuamos acá con este panel de expertos que nos acompañan nuestros dos copanelistas. Le presento a nuestra panelista. Liliana Gil, buenas tardes, Lady, ¿cómo estás? No, feliz de estar en este espacio contigo. Y acá también nuestro compañero. Bueno, muy buenas tardes, Lady. Gracias por esta invitación y a nuestros compañeros que nos están acompañando en este momento. Bueno, acá pues continuamos con nuestros invitados y vamos a hablar de la guerra civil durante la Primera República, principalmente pues el contarles todo lo que el recuento de esta historia, para lo cual acá nuestro compañero José va a darnos una breve explicación iniciando con este tema. Bueno, esto es un tema bastante extenso, el cual vamos a compartir. Y bueno, acá se hicieron unas investigaciones y les vamos a compartir. Cuando hablamos de los partidos de crisis de monarquía española y la instauración de la naciente república, se evidencian unas primeras factores y expresiones que se generan en esa época. Unos puntos de los factores como los principios republicanos, también tendríamos un factor que era el imperio español y las dinámicas regionales. Todo esto suscitaría un proceso de resistencia de los grupos locales y del Estado central, en el cual todo se vio en la época del siglo XVIII. Para recordarle también que todo eso se dio en la etapa que se experimentó, también conocida como la Patria Boba, que se vivió en los años de 1810 y 1816. En ese momento, bueno, continuamos con mi compañera Lady. Ok, José, muchas gracias. Ahorita nos hablas más de la Patria Boba, ¿verdad? Listo. Vale. Bueno, la historia cuenta que se trataba de una desagregación casi inevitable. Ninguna otra región de la América Española enfrentaba en ese momento tantas dificultades como la Nueva Granada, ¿sí? Entre una de esas dificultades era los obstáculos del transporte y la comunicación. Era como una población esparcida en núcleos aislados. También era la separación geográfica y esta vino a reforzar todas las diferencias socioeconómicas básicas que existían en ese momento. Entre las grandes regiones como tal, el resultado fue un ángulo regionalismo que complicó enormemente los primeros intentos de organización política. Lo que quiere decir que no solamente se demostró que las diferentes provincias eran incapaces de unirse, sino que algunas de estas desencadenó una guerra civil que fue entre 1812 y 1814. Esto dejó entrever la lucha de imponer dos estilos de gobierno, el federalista y el centralista. Bueno, en el escenario se encontraría a Antonio Nariño como presidente de la provincia de Cundinamarca y en ese momento estaba siendo liberado, bueno, anterior a eso había estado preso, había estado en prisión. Entonces él, luego de ser liberado de prisión, aboga por la necesidad de un gobierno más centralizado que pudiese ejercer poder real en todo el territorio nacional. Su gobierno no era suficientemente fuerte como para lograr que todas las provincias aceptaran sus ideas, desencadenando por lo tanto un estado de guerra civil.
en el cual pues estuvieron involucrados, o estuvo pues involucrado con Camilo Torres por su parte, quien formó en 1811 un gobierno general denominado Provincias Unidas de la Nueva Granada, y se mostraba muy partidario de un gobierno federal donde cada provincia conservaba su autonomía, o sea, les daba bastante poder a su espacio, dada la diversidad de la región y que se presentaba. Y así pues se enfrentara con Nariño comandando una disgregada alianza de provincias autónomas. Con esto pues yo ya podría cerrar y viendo que les compartí las ideas más importantes de mi investigación, compañeros. Muchas gracias. Esperamos igual contar más adelante con más información que les será de muy buena instrucción, y además recordar toda esta historia de la guerra civil durante la Primera República. Muy interesante, muchas gracias. A continuación, le damos paso a Luisa, nuestra inteligencia artificial. La etapa revolucionaria sucede durante la segunda mitad del siglo XVIII, grandes crisis económicas, tensiones sociales y la penetración del pensamiento ilustrado. Rebeliones negras antiesclavistas, insurrección anti de los comuneros, las tensiones sociales criollos y los peninsulares. Gracias, mi nombre es Luisa, soy estudiante de Administración Pública de la ESAP, soy un programa de inteligencia artificial que le gusta mucho la historia. Hoy vamos a hacer un recorrido por la historia institucional, hablaremos de rebelión esclavista. Movimientos campesinos, indígenas y afrocolombianos, rebeliones negras anti-esclavistas. Los primeros en oponerse a la imposición de trabajo forzado siempre fueron los indígenas. Entre ellos se dieron los paeses, musos, yarigües, los citatos, tupes en Santander, los pijaos en Cartago y Buga. Ellos abrieron rutas, también cimarronaje, y los más importantes de San Basilio de Palenque, los palenqueros, que fueron ellos de la rebelión más exitosa el día 23 de agosto de 1691. La revolución intelectual, con nuevas formas de razonar, investigar la realidad del país, para crear en el futuro progreso y avivar el sentimiento de nacionalidad, con una visión del mundo centrada en la ciencia y el naturalismo, ávida de conocimientos prácticos, educación orientada por la razón. En América, los criollos que deseaban tener más poder y libertad de comercio ante la dominación de la corona española, toman las ideas de la Ilustración para promover la independencia de las colonias. La Ilustración a la Nueva Granada, que se da entre 1760 y 1810, ingresa con las ideas traídas por José Celestino Mutis, quien procuró durante toda su vida armonizar las nuevas ideas filosóficas y científicas con el viejo orden político y religioso. Posteriormente, se extiende este movimiento cultural y científico hasta 1810. En torno a este español girará la acción de la llamada generación ilustrada, unida al sabedor Mutis, de la cual hizo parte José Félix de Restrepo, Francisco José de Caldas, Antonio Sea, Eloy Valenzuela, Jorge Tadeo Lozano, Fermín de Vargas, Francisco Moreno Lescandón, Manuel del Socorro Rodríguez, Antonio Caballero y Góngora, Antonio Nariño y Camilo Torres. La expedición botánica Dirección Científica del naturalista José Celestino Mutis. Año 1783. Un grupo de científicos y artistas, liderados por el botánico gaditano Celestino Mutis, emprenden la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Durante 33 años estudiaron la flora de los territorios de la actual República de Colombia. En ese tiempo se realizaron más de 7.600 dibujos, tanto en color como en blanco y negro. La colección fue trasladada en 1817 al Real Jardín Botánico de Madrid, donde continúa en la actualidad. Publicación de los Derechos del Hombre, Antonio Nariño.
¿Sabías que Antonio Nariño, colombiano, fue el primer latinoamericano en traducir la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano al español? Sí, así es, Nariño tradujo la declaración en 1793, más de un siglo antes que se hiciera la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La traducción de Nariño fue un hito importante en la historia de los derechos humanos en América Latina, ya que ayudó a difundir las ideas de la Revolución Francesa en la región. Y hoy les vengo a hablar del Museo de la Casa de Antonio Nariño en Villa de Leyva. Este museo, además de enseñarte sobre un poquito de la historia de Colombia, también te enseña sobre los derechos del hombre. Es un museo gratuito y en él puedes encontrar algunas de las cartas de Antonio Nariño, su historia y también algunos elementos de la época, como sillas, baúles y donde preparaban la comida. Movimiento de insurrección Los Comuneros. Hola amigos, bienvenidos a nuestra historia. En marzo de 1781, más exactamente un viernes, día de mercado, en El Socorro, hoy departamento de Santander, pero no era un viernes cualquiera, pues al mediodía un grupo de alguaciles, mandados por el visitador Gutiérrez de Piñeres, irrumpió en la plaza al son de tambores y con gran solemnidad fijó en las puertas del cabildo unos edictos que anunciaban una carrandanga de impuestos que no beneficiaban a la gente, sino que eran para pagar la costosa guerra de España en contra de Inglaterra. Los vecinos del Socorro, agrupados todos en la plaza, observaban silenciosos a los alguaciles. De pronto, una pelada muy joven, en una muestra de gran coraje y arrojo, subió al estrado, insultó iracunda a los alguaciles, arrancó los edictos, los despedazó, los pisoteó. Armó entonces una tremenda trifulca en la que les tiraron frutas, huevos podridos y todo lo que encontraron a los alguaciles. Algunos desenvainaron sus machetes y todo lo que encontraron, cuchillos, palos y hasta mosquetes. Fue así como gritando ¡Viva el rey! Y abajo el mal gobierno. Los comuneros, reunidos en El Socorro, depusieron a las autoridades, nombraron capitanes y eligieron como su general a don Juan Francisco Bermeo. Se formó un ejército de 20.000 milicianos, comandados por los capitanes de las distintas poblaciones comuneras. Todos iniciaron su marcha hacia Santa Fe a mediados de abril de 1781. Mientras tanto, cuando llegó la noticia a Santa Fe, la gente entró en pánico y como todo malo es un gran cobarde, el visitador tan pronto oyó que los rebeldes estaban pidiendo su cabeza, huyó hacia la población de Honda. ¡No más injusticia! ¡Convoco a todos! Dejó el gobierno en manos de la Real Audiencia, pero los oidores resultaron idénticos. Presos del pavor, delegaron en el arzobispo Caballero y Góngora facultades plenas para negociar con los rebeldes. Cuando llegó la noticia de que en Puente Real los comuneros habían derrotado a las tropas enviadas a enfrentarlos, los oidores se sintieron literalmente con la soga al cuello. El arzobispo, que era un hombre muy ambicioso pero eficaz, viajó a Zipaquirá, que ya estaba ocupada por los comuneros. Con gran habilidad se dio cuenta de que el movimiento estaba dividido porque muchos de los rebeldes no eran partidarios de atacar a Santa Fe. Estamos salvados, debió pensar el arzobispo, y comenzaron unas negociaciones entre el arzobispo y los rebeldes, y después de varios agotadores días, terminaron por firmar unas capitulaciones, pero antes deberían ser aprobadas por la Real Audiencia. Como los oidores se demoraban, el general Bermeo dio la orden de atacar a Santa Fe, pero los capitanes, que habían sido seducidos por el arzobispo, atravesaron sus tropas en el camino para impedir ese avance. Finalmente llegaron las capitulaciones ratificadas por la audiencia, las firmaron y los comuneros regresaron satisfechos a sus hogares. Pero como siempre ha ocurrido entre nosotros, nunca les cumplieron lo pactado. La batalla de Boyacá. El plan de romper un florero y armar un tierrero para luego dar el grito de la independencia había sido todo un éxito. Pero la corona española no se iba a quedar así. Cuando Napoleón fracasó en su campaña y Fernando VII recuperó el trono de España, lo primero que hizo fue enviar a Pablo Morillo y al virrey Juan de Sámano a reconquistar América.
Mientras tanto, los criollos no se ponían de acuerdo en cómo organizar la primera república. Había realistas y patriotas, y a su vez los patriotas se dividían entre centralistas y federalistas. Y en medio de esa discordia, llegó el contraataque español. Durante la Reconquista murieron grandes personajes y los patriotas que sobrevivieron se fueron a resistir al Casanare. Y también al mismo Casanare llegó Simón Bolívar. Su lucha por la independencia ya llevaba años. De hecho, él estaba en Londres en una misión diplomática cuando ocurrió el Grito de Independencia de 1810. Y fue en 1819 que unió fuerzas con Santander para liberar la Nueva Granada. Y sí, el 11 de junio, en medio del invierno y después de atravesar el vasto llano, Bolívar y Santander se reunieron en Tame, a orillas de la Cordillera Oriental. La idea era simple: formar un solo ejército patriota con más de 2.500 almas y atacar al poderoso ejército realista al mando del general José María Barreiro. El plan era lo complicado. Había que llegar al centro del país sin ser vistos. Y para ello, la única opción era una odisea: escalar la Cordillera Oriental hasta el páramo de Pisba a 3.500 metros de altura. Eso sí, antes de emprender el ascenso había que tomarse un puesto de vigilancia en las Termópilas de Paya, la primera victoria. Por supuesto, ni el ejército ni los caballos estaban acostumbrados a escalar montañas y muchos murieron en los peñascos. Pero el heroico plan funcionó y el 5 de julio la vanguardia patriota alcanzó el poblado de Socha. Por suerte no había realistas por ahí. En cambio, la gente de Tunja vino a recibirlos con comida, mantas, ropas y cuanto pudieron ofrecerles. Y después de un merecido descanso comenzaron las batallas. El 11 de julio a la salida de Gámeza ocurrió el primer choque. Ambos ejércitos terminaron por replegarse, pero Barreiro notó la furia de los que antes llamaba andrajosos y empezó a defenderse de Bolívar, quien ganó la iniciativa a punta de astucia y conocimiento estratégico. Los patriotas avanzaron en Tasco, Beteitiva y Cerinza. Cuando Barreiro vio que llegaban patriotas por el valle de Duitama, se sintió rodeado y el 17 de julio abandonó su cuartel en Tópaga para ir a pertrecharse en Paipa y tratar de prender alarmas en Santa Fe. La iniciativa estaba del lado de los patriotas y en la madrugada del 25 de julio, un día después del cumpleaños de Bolívar, el ejército patriota decidió lanzar el siguiente ataque. Sin embargo, cruzar el río Sogamoso en invierno no era fácil, y eso le dio tiempo a Barreiro de ubicar sus tropas en los terrenos más altos, los cerros del Picacho y el Cangrejo, desde donde se domina todo el pantano de Vargas. Los patriotas quedaron en desventaja entre el río y el ejército realista que los esperaba. Era una guerra a muerte. El combate del pantano empezó a las 10 de la mañana y fue el más sangriento. La infantería patriota con Santander al mando trató de tomarse el cerro del Picacho 4 veces, pero siempre debía retroceder hasta la quebrada de Varguitas. Al ver a su enemigo debilitado, Barreiro clavó la bandera española en el cerro y gritó: ¡Viva España! ¡Viva el rey de España! Y se lanzó a toda carga contra los patriotas. Bolívar dijo: se nos vino la caballería encima y se nos perdió la batalla. En esas apareció el coronel Juan José Rondón, un intrépido llanero seguido de 14 jinetes, y le dijo a Bolívar: mi general, ¿cómo vamos a perder si nosotros no hemos peleado? Y pidió una última oportunidad de atacar. Bolívar contestó: coronel Rondón, salve a usted la patria. Al oír eso, Rondón y sus hombres se transformaron en centauros y se lanzaron contra el escuadrón realista. Y esos 14 jinetes cambiaron el rumbo de la batalla decisiva en la campaña libertadora. Barreiro comprendió que estaba en desventaja y comenzó a retroceder por Sogamoso hacia Santa Fe. Pero Bolívar sabía que los realistas querían unir fuerzas con el virrey Sámano, así que en medio de la noche, sin prender ni una lumbre, partió hacia Tunja con la intención de cortarles el paso. Y llegó la mañana del 7 de agosto de 1819. Desde el Alto de San Lázaro, en Tunja, Bolívar y el jefe del Estado Mayor habían observado los movimientos del ejército realista. Bolívar se adelantó hasta el puente de Boyacá. Gracias a eso logró ubicarse mejor y esta vez dividió en dos a los realistas, que habían dejado una brecha entre el grueso del ejército y la vanguardia. A las 2 de la tarde, el desprevenido jefe de la vanguardia realista pensó que era un buen momento para almorzar, cuando por su espalda vio llegar a los primeros jinetes patriotas. Al principio creyó que era solo un puñado y quiso perseguirlos, pero pronto quedó asombrado. Entre la niebla vio aparecer la tropa patriota en formación de combate. Durante la batalla, Bolívar se ubicó en lo alto, en la Casa de Teja, para controlar los movimientos desde ahí,
A las 3 de la tarde la pelea era intensa, pero los patriotas estaban comunicados entre sí, mientras que los realistas seguían divididos. El general Santander hizo retroceder a la vanguardia realista hasta el otro lado del puente de Boyacá, donde los patriotas los esperaban. Y aunque el grueso del ejército de Barreiro atacó, otra vez Rondón y sus lanceros embistieron sin miedo, de frente y por el centro. La victoria fue rápida y contundente. Barreiro fue arrestado y el ejército realista se dio por vencido. Así, a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819 terminó la batalla, y con ella una travesía que abrió las puertas a la independencia de todo un continente. Celebremos la batalla de Boyacá recordando a todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por nuestra libertad. Continuamos con la patria boba. Y no puede faltar en este recorrido la batalla de Boyacá. Gracias, compañeros. El siguiente espacio publicitario es auspiciado por la Fundación Lluvia Gamba. Hola, muy buenas tardes. Hoy la casa editorial Lluvia Gamba, y sí, otra vez de nuevo yo, Lady Gamba, presentándoles acá una venta súper espectacular. Este libro que pesa como la historia, ¿listo? Bueno, entonces le tenemos una gran promoción de la obra maestra de la historia nacional. Es un libro de la Guerra de la Independencia entre 1816 y 1819. Como tal, contiene una información muy importante, igual lo pueden ver, observar. Entonces, que nos muestra a grandes rasgos y bueno, mucha explicación. Uno de esos es el capítulo de 1815, que cuenta sobre la expedición de la Nueva Granada y Venezuela. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Una gran promoción de este libro. Entonces, las personas que adquieran nuestro libro, ¿cierto? Este libro que es bien pesadito, también les tenemos el audiolibro con un descuento del 30%. Entonces pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla, ahí lo pueden visualizar, ¿listo? Cuento que este trabajo, o sea, esta investigación, se contó con la orientación de una persona muy importante y reconocida, como lo es el abogado, el doctor Óscar Alberto Romero Velázquez, en el cual hemos tenido un gran aprecio y también, digamos, todas sus enseñanzas las vemos acá plasmadas en este trabajo. Así que también, o sea, así como nosotros investigamos, sé que ustedes también se van a enamorar de este libro de la Guerra de la Independencia y estos capítulos que son muy interesantes de la Nueva Granada y Venezuela. Audiolibro Guerra de la Independencia, 1816 a 1819. El retorno de Fernando VII al trono en 1814 y el desgaste producido por las contiendas civiles fueron nefastas para la causa de la independencia de la Nueva Granada. De nuevo en el poder, el rey empezó a recuperar los territorios de ultramar, por lo cual ordenó en 1815 organizar una expedición pacificadora a Nueva Granada y Venezuela, comandada por Pablo Morillo. La campaña se inició en el sitio de Cartagena entre los meses de agosto y diciembre de 1815, cuando la ciudad cayó después de 106 días de heroica resistencia. En 1816 las tropas españolas invadieron el país por el Chocó, Antioquia, Popayán, por el río Magdalena y la región de Ocaña, logrando finalmente apoderarse de la capital para dar inicio al régimen del terror, durante el cual fueron ejecutados los dirigentes más importantes del movimiento emancipador. La precipitada caída de esta primera república se explica por la incapacidad de los dirigentes para mantener la unidad del Estado y para integrar al movimiento grandes masas de población. La anarquía reinante en este periodo había producido el descontento en la mayoría de los granadinos, razón por la cual las tropas de Morillo fueron recibidas en muchas partes del territorio con manifestaciones de júbilo. Sin embargo, ante la violencia implantada por la Reconquista se modificó la actitud hacia los españoles, puesto que el régimen del terror impuesto y la persecución de aniquilación de un gran número de personas cambió la imagen benévola que se tenía de la monarquía. La reacción antiespañola se extendió a grupos de población que hasta entonces había permanecido indiferentes y aún opuestos a la causa independentista.
La resistencia patriota se concentró especialmente en el Casanare, donde se refugiaron todos los que lograron huir del régimen de Juan Sámano, virrey de la Nueva Granada desde 1818. Allí se organizaron grupos guerrilleros que obedecieron a diversos líderes, hasta la llegada de Francisco de Paula Santander, quien consiguió la unidad de mando. Estas columnas guerrilleras se unieron luego al Ejército Libertador de Simón Bolívar y su participación fue definitiva en la campaña libertadora de 1819. Correspondió a Simón Bolívar la tarea de unificar las tropas patriotas dispersas y comandar la unida fase del movimiento de independencia. En 1815 el Libertador había viajado a Jamaica en búsqueda de apoyo internacional para su campaña libertadora. En su carta de Jamaica analizó los principales problemas que tenían las provincias americanas y propuso la organización de las nuevas repúblicas. Una vez consumada la independencia, este documento profético es una de las piezas más reveladoras del pensamiento político del Libertador. A finales de 1817 Bolívar consiguió su primer gran victoria al lograr unir las tropas patriotas del Orinoco con las guerrillas del Casanare. Sámano advirtió el peligro y decidió hacer frente a los rebeldes en los llanos. Morillo confió a Barreiro la dirección de la guerra del Casanare, mientras Bolívar nombró a Santander jefe de las operaciones militares de esta zona. Los triunfos obtenidos por Santander en mayo de 1819 condujeron al Libertador a desistir momentáneamente de la guerra en Venezuela, con el fin de dirigir la ofensiva final sobre los realistas de la Nueva Granada. La campaña libertadora de la Nueva Granada sorprendió a los realistas, quienes no esperaban que los patriotas invadieran el territorio por el oriente. Una campaña militar que partiera de los llanos y ascendiera a la cordillera de los Andes, en uno de los puntos más elevados. Parecía imposible. Sin embargo, en junio de 1819 se inició el ascenso por la cordillera, por el páramo de Pisba, y tras las victorias de Paya, Pisba, Topaga, Socha, Gamesa y Serinza, el ejército patriota sostuvo en el pantano de Vargas el enfrentamiento decisivo. El 25 de julio, en el que derrotó a las tropas de Barreiro, el encuentro del puente Boyacá, 7 de agosto, y confirmó el triunfo patriota que le permitió ocupar la capital sin mayores dificultades. La resistencia española se concentró al sur, hacia donde se encaminan las campañas militares. Colombia proclamó la República en diciembre de 1819 mediante una ley fundamental. Estaría conformada la unión de la Capitanía de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada. En febrero de 1820 el Congreso de Angostura confirmó la creación de Estado. Al finalizar la guerra de independencia, después de casi 3 lustros combates, el estado resultante, la Gran Colombia, se encontró con un ejército numeroso, 30.000 hombres para una población de 1.250.000 habitantes. Licenciar esta tropa planteó grandes problemas, algunos de los cuales iban a ser recurrentes en la vida política posterior, con la quiebra del Estado colonial y la inestabilidad producida por la guerra. Ante una ineficiente burocracia, solo nos encontramos con 2 fuerzas organizadas: el poder militar y el eclesiástico. Bienvenidos a su programa concurso ¿Quién quiere ser millonario? El día de hoy vamos a tener un juego de preguntas y vamos a tener una invitada muy especial que va a apoyar a una fundación que trabaja con investigación de historia. Con ustedes, Lady. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Acá representando a Santander, vengo del municipio de Landazuri, Santander, una santanderiana, mano, aquí esta plata nos la vamos a llevar. Yo sé que esa fundación de investigación va a crecer con el apoyo de nuestro abogado, que es... Y sí, Lady, desde la White High Cooper, el doctor Oscar Alberto Romero Velázquez. Él es el representante del Rifas, Juegos y Espectáculos. Veeduría de que aquí todo esté en orden, anticorrupción y todas las leyes que se puedan presentar y que podamos estar no cumpliendo, él está aquí para que no pase.
Bueno, vamos sin más preámbulo a iniciar con este juego millonario. ¿Quién quiere ser millonario? Y vamos a jugar. Tenemos la primera pregunta, Lady. Entra. Bueno, nos vamos con la pregunta 5, Lady. Vamos por 100 millones de pesos. ¿Quiénes fueron los amigos de José María Obando? A. Manuel González. B. Salvador Córdoba. C. José María Vesga. Y D. Todas las anteriores. Bueno, teniendo en cuenta de todas las lecturas que he realizado, veo que como que concuerdan uno, Salvador Córdoba, Vesga, que también. A ver. Se agota el tiempo, Lady. Bueno, yo digo que acá son todas las anteriores, porque pues igual los tres. hablan en varias ocasiones que he leído de estos personajes, de estos... no, todas las anteriores, de todas las anteriores. Nos vamos con D, todas las anteriores. Felicitaciones, Lady, te acabas de ganar los 100 millones de pesos. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer con todo este dinero? Bueno, estábamos pensando en que como pues aprovechando esta fundación y implementar tecnología, o sea, que ya no sea, digamos, los libros también, digamos, físicos, sino también tener mucho audiolibro, compartirlos, montar más, digamos, equipos, computadores, salas para que las personas vayan y lean, los escuchen. Y pues a veces uno escucha y va también haciendo otros trabajos. Entonces, vamos a implementar toda esta tecnología, esta inversión adicional, pues para ampliar y llevar a más escuelas estas experiencias y también que se motiven para que practiquen y que no dejen de estudiar, ya que la educación pues es el eje principal de cualquier área, para cualquier trabajo, para cualquier profesión en el campo. O sea, igual a veces la tecnología y toda esta parte queda oculta porque pues igualmente las personas no tienen un nivel de educación alto, ¿sí? Entonces, para estos temas de implementación, sí o sí tenemos que saber leer y escribir. Entonces también pensamos ampliar, llevar la educación y que estas personas del campo con esta fundación estudien, se capaciten y aprovechen al máximo la tecnología, porque todos tienen un celular, ¿no? Entonces podemos llegar a toda la comunidad. Qué alegría, Lady, porque de esa manera y por medio de toda la tecnología y la educación que empieza a llegar a estos espacios, a estos territorios, pues pueden llegar a ser así como tú, conocedores de muchos temas de la historia. Gracias. Y Muchas sigamos gracias. acá conectados en ¿Quién quiere ser millonario? Para su programa Panorama Nacional. Hacia finales de los años 30 del siglo XIX se sucedió la denominada Guerra D. A. Los Supremos. B. Los Mandamás. C. Los Supremos. D. Los Resupremos. Lady. Bueno, yo mirando acá en la pantalla, estoy reanalizando, pero ese de Supremo me suena como propaganda de arroz, entonces no puede La ser. descartas. Okay. Descartada. Los Mandamás, tampoco. Los Megapoderosos, tampoco, porque pues habla desde de qué, de como de vencer, ¿sí? Bueno, yo Esa creo la que descartas también. es la C, los Supremos. Última palabra, Lady. Los Supremos, la que termina con eso. Los Supremos. Vamos a ver. Muy bien, Lady. Te acabas de ganar 10 millones de pesos. ¡Bravo! Bravo, bravo. Yo sé que vamos para nuestra fundación. Qué cosa tan arrecha esa pregunta, Oli. No, y se ve que Santander conoce mucho de la historia. Claro que sí. Listo, vamos con nuestra segunda pregunta. La confrontación de los jefes locales denominados supremos se inició con la guerra llamada A. La guerra de los conventos. B. La guerra de las monjas. C. La guerra santa. D. La guerra sin nombre. Lady, ¿cuál crees que es la respuesta? Bueno, teniendo en cuenta que la guerra de los conventos, según la historia,
Fue una confrontación que se inició como reacción a ciertas medidas que pretendían que suprimir los conventos. Entonces, yo me voy por la A, que me parece más como a la historia, lo que dice que pretendían suprimir los conventos menores en las provincias del sur del país. Entonces yo creo que es la guerra de los conventos, la A. Última palabra, Lady. Última palabra. La A. Entonces las confrontaciones de los jefes locales denominados supremos se inicia con la guerra A, la guerra de los conventos. Vamos a mirar. Muy bien, Lady. Acabas de ganarte 20 millones de pesos. Bien. Muy bien, muy bien. Continuemos. Vamos con la tercera pregunta, Lady. Cuando se habla de la guerra de los conventos, ¿quién se enfrenta al clan de Mosquera? A. Luis María Obando. B. Jesús José María. C. José Vega Obando. O D. José María Obando. Bueno, viendo acá en la pantalla que están transmitiendo, no podría ser. Entonces, ya que, digamos, hace referencia a que en esta parte habla de los enfrentamientos entre santanderistas y marquistas en el orden nacional. Entonces, yo me voy por la D de José María Obando. Última palabra, D. José María Obando. Muy bien, Lady, acabas de ganarte 30 millones de pesos. Se ve que estudias mucho. Esa es como una fortaleza mía, pues obviamente por el estudio nos lleva, digamos, a hacer como más investigación. Por eso estoy acá. Obviamente uno no se presenta a un programa si no tiene como el conocimiento. Entonces yo sé que igual vamos a ganarnos con esta fuerza santanderiana. Y además que nos dan ganas de estudiar. A mí me dan ganas ya de saber más de la historia de todo esto, sobre todo de José María Obando. Vamos a investigarlo. Listo, Lady. Pregunta número 4. Vamos por 40 millones de pesos. ¡Qué nervios! 4. José María Obando lo acusaron de asesinar a Antonio de Nariño. B. Antonio Tocancipá. C. Antonio de Sucre. D. Antonio de Boyacá. Yo diría que Antonio sí fue. ¿Pero de dónde? Bueno, en esto, Antonio Tocancipá, no tengo ni idea de quién será. O sea, sí. Entonces, Antonio Díaz tampoco. Bueno, acá digamos, yo que conozco de mi parte Santander, se dice que el general Santander es convencido por Obando. Entonces, yo creo que en esa época pues igual se utilizaba para la oposición del presidente Márquez. Y pues yo sí voy por la C. Me parece más Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre. Entonces la respuesta, a José María Obando lo acusaron de asesinar a Antonio de Sucre. Vamos a mirar. Muy bien, Lady, 40 millones de pesos. Y exactamente sí, a José María Obando lo acusan del asesinato del mariscal Antonio José de Sucre, sí, que además era el general Santander es convencido por Obando de que el conflicto del sur puede ser utilizado para la oposición al presidente Márquez. Muy bien. Bien, bravo. Vamos a continuar. Vamos por la última pregunta. La última pregunta tiene un valor, con todo este acumulado, por 100 millones de pesos. Vamos, Lady. 5. ¿Quiénes fueron los amigos de José María Obando? El triunfo de Rafael Núñez en las elecciones de 1884 y la derrota del candidato radical Solon Wilches condujo a sus seguidores a promover una rebelión armada, en la que participaron todos los estados en contra del gobierno central. A mediados de 1884 se presentaron irregularidades en Santander y hubo dificultades para elegir al presidente de estado. Núñez declaró turbado el orden público en Santander, Boyacá, Bolívar y Magdalena. Al darse cuenta que los liberales lo abandonaban, buscó apoyo en el conservatismo, nombrando a Marcelino Vélez, Leonardo Canal, Manuel Briceño, Guillermo Quintero para controlar a los rebeldes. Los radicales comprendieron que Núñez insistiría en reformar la Constitución en 1863 y se levantaron a la guerra, que se inició en Santander.
En diciembre de 1844, las tropas del general liberal Gaetano Beso ocuparon el río Magdalena desde Honda hasta Barranquilla y las fuerzas liberales del general Vargas Santos se tomaron a Tunja. Al conocer la capitulación de los guamos, Núñez declaró en una locución pública que la Constitución de 1863 había dejado de existir. En Manizales y Salamina triunfaron los gobiernistas y los liberales vencidos capitularon en Salamina en febrero de 1885. En el Tolima los radicales fueron rechazados por tropas leales al gobierno, comandadas por Manuel Casablanca, y en el Cauca los gobernantes dirigidos por el Rafael Reyes y Juan Ulloa vencieron a los radicales, quienes también fueron vencidos en Cartago y Panamá. Las acciones militares concluyeron con el incendio del buque María Emma, cuando perecieron muchos revolucionarios liberales y además se perdió buena parte del armamento dispuesto para la guerra, razón por la cual se vieron obligados a capitular en los Guamos. Eso fue el día 26 de agosto de 1885. La rebelión de 1895 fue corta y en ella se mostró la eficacia represiva de un fuerte poder central. De 1895 los liberales se sublevaron y se inició un enfrentamiento militar que dio la victoria al gobierno por el recién formado Ejército Nacional. La insurrección intensificó la persecución a los liberales. El podcast de esta noche se va a hablar sobre la Guerra de los 1000 días. De lo peor, muchas víctimas, facilitó la separación de Panamá y llenó todo su campo de muerte. Dejó un país herido. Podríamos decir que tiene un nuevo concepto de la palabra venganza. Y bueno, no estaba San Andrés y Providencia en todo esto. No se dividía el país en como actualmente está dividido, eran más aldeas, había dificultad en la comunicación, la fuente de trabajo era agrícola, la sastrería, algunos trabajos más de casa, ¿no? Más cercanos a la familia, muy moralistas, una sociedad muy limitada en sus alcances. Podríamos llamar que con un término de yugo femenino, la mujer pues dedicada a las labores de la casa, a los hijos, a la crianza. Sin embargo, habían muchas mujeres también que gozaban de un nivel económico mucho más alto, mujeres urbanas, que sí, que acompañaban a los hombres o que también tomaban sus decisiones solas en frecuentar lugares como teatros, y llamémoslos lugares de ocio. Aquí la esclavitud y todo lo que tiene que ver con la revolución fue bastante fuerte e importante. Hablemos del año 1851, ya que por estos años también se hablaba de los dos. El siguiente programa es patrocinado y auspiciado por Industrias Lluvia Gama. Liberal con subdivisiones, ya que se dividían en radicales e independientes. Para estos años estaba de presidente el señor Núñez, y el señor Núñez nos es llamado el caballo de Troya, ¿no? O sea, abiertamente liberal, pero con muchos intereses conservadores. Y en esta época se maneja bastante el cambio de partidos políticos. Entonces estaban aquí, estaban allá, enferma Núñez y entra Carlos Holguín y posterior Miguel Antonio Caro, quien es digno de mucha investigación, ya que lo llaman y es conocido por ser fuerte y por tener bastantes ideas radicales, ¿no? Hay una exclusión del sistema liberal también que genera sentimientos. Hablemos de 1886
y específicamente de reformas, de autoritarismo, de principios que empiezan a ser tildados de ya no tan justos, y definitivamente el Partido Liberal empieza a tener un sentimiento de exclusión, genera una gran violencia. Esto podríamos decir que ellos eran quienes generaban muchas de las guerras anteriores, y durante 6 años podría decirse que había una guerra. Y entre las rebeliones y los golpes de Estado podríamos decir que cada 4 años había una. Y sin más preámbulo, continuemos. Hablemos específicamente de la Guerra de los 1000 días. Fue un conflicto civil de Colombia disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, por inconformidades ante las políticas y resultados anteriores de la política de la regeneración, apoyada por el Partido Nacional. Movimientos inicialmente encabezados por Rafael Núñez, conformado por conservadores y liberales moderados. Muchos políticos liberales radicales y conservadores rechazaron medidas que consideraban exageradas por parte del gobierno. Además, los radicales del Partido Liberal buscaban formas de llegar al gobierno y revertir los cambios de la regeneración. Por los nacionalistas, que tenían el control del gobierno en sus manos, disponían de estrategias a su favor que podían restringir las acciones de otros políticos y partidos, tanto así que los podían alejarlos de ellos mismos. Podemos ver que esto fue muy estratégico. Durante el siglo XIX se vivió un clima de violencia política que desencadenó 9 guerras de carácter nacional, entre ellas la Guerra de 1830, Guerra de los Supremos, la Guerra Civil de 1851, la de 1854, 1860, 1876, 1877, 1884, 1885, 1895 y la Guerra de los 1000 días, varias regionales, para algunos autores 54, con diversas connotaciones hegemónicas centradas en la lucha por el poder, y asimismo se presenta una lucha interna entre los partidos liberal y conservador. Por otro lado, las características fueron civiles, fundamentadas en la defensa de un interés político. Para el caso de la Guerra de los 1000 días, Miguel Antonio Caro, líder del Partido Nacional, manifiesta un interés por perpetuarse en el poder, situación que provoca un descontento que suma al malestar social tanto en las élites como en los sectores populares. El brusco cambio provocado por la derogación de la Constitución de Río Negro en 1863, que reforzó el modelo federal, por el centralista Constitución de la 1886, esta última establecida bajo el mandato de Rafael Núñez, además de los violentos intentos de cooptación de los conservadores históricos a través de Marroquín, como los intereses liberales de retomar el poder, fueron las principales causas de la guerra. O sea, podemos ver aquí enfrentamiento de los partidos políticos, algo no tan lejano a este presente. El gobierno del Partido Nacional encabeza el presidente Manuel Antonio San Clemente, quien fue derrocado el 31 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte, representante del Partido Conservador, en alianza con el liberal Aquileo Parra. A partir de entonces, y a pesar de dicha alianza, la guerra continuaría entre liberales y conservadores históricos. Esta guerra se caracterizó por un enfrentamiento irregular entre ejércitos gubernamental bien organizado y un ejército liberal mal entrenado y anárquico. Esto se trató de un conflicto internacional que se extendió parcialmente a países vecinos como Ecuador, Venezuela, en los cuales se libraron batallas entre fuerzas colombianas, ecuatorianas y venezolanas, que apoyaban a los actores colombianos en conflictos. Otras naciones como Guatemala, El Salvador y Nicaragua apoyaron a los liberales y a los conservadores con armamento y suministros. Estados Unidos también intervino en acciones bélicas en Panamá, donde una flota norteamericana, el nombre era
Ius Nasbir garantizaba la seguridad del istmo desde el trabajo de 1846. El conflicto tuvo como resultado la devastación económica de la nación, más de 100.000 muertos, la desaparición del Partido Nacional y el estado en que quedó el país tras el conflicto, las consecuencias sociales que pronto dieron pie para la posterior separación de Panamá, que en ese entonces era uno de los departamentos de Colombia. Por el número de bajas y tamaño de las fuerzas, suele ser considerada la mayor guerra civil de la historia de Colombia, sin incluir la violencia de mediados del siglo XX y el posterior conflicto interno, los cuales no son considerados guerras civiles propiamente dichas. Bueno, a grandes rasgos podríamos hablar que los antecedentes, después de la Guerra de la Independencia entre realistas e independistas, se registraron en Colombia varios conflictos, varias guerras civiles entre bolivarianos, santanderistas, centralistas, federalistas, esclavistas, abolicionistas, confesionales, secuelas, entre otros, ¿no? Y pues cerrando y conduciendo todo esto a los conservadores y liberales. Es importante tener en cuenta que toda esta guerra civil juega un papel importante las regiones, cómo la parte de territorio empieza a tomar ese papel y ese protagonismo. Entonces la primera fase, la rebelión de Santander, en donde pues esta zona, todo el departamento pues de Santander, Socorro, San Gil, las personas que fueron figuras, el general Juan Francisco Gómez Pinzón, el coronel Juan Francisco Garay. Aquí la batalla con el nombre de la Guerra de los Obispos. La rebelión en el Cauca, ya en el departamento del Cauca, estallaron guerrillas liberales que se tomaron a Tumaco, asaltaron a Palmira. Y bueno, esto también con unas figuras importantes. Esto llega hasta Pasto. Bueno, la rebelión de Panamá, que era como el enfrentamiento todo el tiempo. A pesar de esto, los liberales, animados por su victoria en Peralonso, ya tenemos identificadas las fechas. Vamos a dividirla en fases. Primero, la rebelión en Santander. Esta fue el 17 de octubre de 1899. Como les hablaba al comienzo, el departamento de Santander, habían problemas de las personas, y esto fue aprovechado y podemos ver que las figuras, la ofensiva de San Francisco Gómez Pinzón, la cual nos toma Cúcuta, Bucaramanga, todos los departamentos del Santander. Aquí podemos ver la batalla de León del Tolima. El segundo alzamiento fue para esa zona. La rebelión en el Cauca, ya podemos empezar a ver que está dentro de la zona del departamento del Cauca, y también estallaron guerrillas liberales que se tomaron a Tumaco, asaltaron a Palmira, en la victoria rebelde en Peralonso. Les dio nuevos aires y empezaron a reclutar hombres en las comunidades indígenas del Cauca. Esto ya podemos aquí también empezarlos a asociar con los exiliados en Ecuador, militar, o sea, como personas aquí que podemos identificar: Eloy Alfaro, San Lorenzo, el canal de Panamá, ¿no? San Lorenzo, pues como la segunda fase es el gobierno nacionalista, que fue depuesto por el poder de Ezequiel Moreno y que tomaron el control. Aquí ya podemos, a partir de las zonas, hablar también de la rebelión de Panamá y el departamento de Magdalena. La campaña del Caribe, por esta zona, el Magdalena, la invasión de rebeldes a Venezuela, la batalla de San Cristóbal, Táchira, José Cipriano Castro, uno de los personajes, la invasión venezolana del Magdalena. Bueno, Castro finalmente decidió lanzar una campaña de castigo, y aunque limitada, mientras las tropas colombianas se acumulaban masivamente en la frontera entre Táchira y Santander con base general en Cúcuta, se decidió lanzar una ofensiva por el sector menos protegido, el Magdalena, donde los liberales tenían un amplio apoyo popular. Bueno, esto sabemos en lo que desencadenó sangre. La segunda rebelión de Panamá. Bueno,
y como todo pues tiene su llamado final de la guerra. Los sucesos del Istmo hicieron imperiosa la necesidad de bloquear la ruta del Magdalena para impedir el paso de refuerzos del gobierno central hacia dicha región. Uribe intentó organizar una expedición al Magdalena, pero los liberales en el exilio lo negaron. Volvieron a enviar instrucciones a los comandantes locales para que no lo reconocieran como comandante de la costa caribeña, pero estas fueron ignoradas y Uribe desembarcó cerca de Riohacha el 14 de agosto de este año. Bueno, acá ya empezamos a identificar uno de los grandes representantes y pues que uno de los protagonistas de este tiempo. Bueno, acá el ataque a Barranquilla, todos las regiones, los departamentos, Ciénaga Grande, Santa Marta, departamento de Boyacá, hablamos del tratado de Neerlandia, y bueno, el acuerdo y todo esto exigía eso, ceder e intentar cerrar. Bueno, y cerremos este podcast con un dulce. Tarea. Los tratados de Neerlandia, de Wisconsin, Chinacota. Gracias por escucharme y aquí nos vemos. Chao. Chile es un país en América del Sur. Como tal, la descripción es un país largo y angosto que se extiende por el borde occidental de Sudamérica, con más de 6.000 kilómetros de costa en el Océano Pacífico. Santiago, su capital, se ubica en un valle rodeado de los Andes y la cordillera de la costa. En la plaza de armas de la ciudad, bordeada de palmeras, se encuentra la Catedral Neoclásica y el Museo de la Historia Nacional. El enorme parque metropolitano cuenta con piscinas, un jardín botánico y un zoológico. Su capital, Santiago de Chile, cuenta con una superficie de 756.950 kilómetros cuadrados. A la fecha de 2021 cuenta con una población de 19.049 millones de habitantes. Su oficial idioma, el idioma español. Como tal, las emisiones de CO2 de per cápita corresponde al 4.80 toneladas métricas hasta el 2019. Consumo de electricidad per cápita de 3.895.44 kilovatios. Su uso de energía per cápita de 2.016,69 kilogramos equivalentes de petróleo per cápita. La tasa de fecundidad de 1,54 hijos por mujer al 2020. También cuenta, los cuales son decretados por el decreto 1534 de Santiago el 18 de octubre de 1967. Está la bandera, el escudo y la escarapela, que son los emblemas nacionales de Chile. Tipo de sistema político. La Constitución Política de 1980. El sistema político chileno es la República Democrática. Chile es un país unitario, con un territorio dividido en regiones. La soberanía radica esencialmente en la nación, quien la ejerce a través de la elección de sus representantes por medio del sufragio o tomando decisiones particulares a través del plebiscito. Presidencia de la República de Chile. Gobierno presidencialista. Presidente Gabriel Boric Font. Tipo de partido, Partido Convergencia Social. El programa de gobierno de Apruebo Dignidad 2021-2026. La Constitución Política dedica su capítulo 4 al gobierno y en especial al presidente de la República, artículos 24 y siguientes. Así se dispone, el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe del Estado. Bueno, cuando hablamos de los partidos políticos, podemos ver que hay partidos de izquierda, partidos de centro, partidos de derecha, y
uno como un tipo de intermedio entre todos estos, digamos, puntos, podríamos llamarlos. Entre los más importantes partidos encontramos, o pues que se destacan debido a sus resultados, Partido Convergencia Social, Partido Revolución Democrática, Partido Comunes, Partido Liberal de Chile, Partido Federación Regionalista Verde, Partido Comunista de Chile, Partido de la Democracia, Partido de la Democracia Cristiana, Partido Radical de Chile, Partido Progresista. El progresista tiene relación con el medio ambiente también, ¿no? Partido Socialista, y vamos a hablar específicamente del Convergencia Social, ya que lo tenemos acá de primeras. El partido político, fundado el 10 de noviembre de 2018, tiene su origen en la fusión de 4 movimientos: Movimiento Autonomista, Izquierda Libertaria, Nueva Democracia y Socialismo y Libertad. Dentro de los conflictos internos les voy a hablar de 2 muy importantes: problemas ambientales y derechos indígenas. Bueno, la contaminación del aire, la deforestación, la escasez del agua, y todo ello para pues reformar el servicio de evaluación de impacto ambiental, implementar las leyes y acuerdos del 2022, frenar la deforestación, restaurar los ecosistemas, avanzar en la descarbonización de la matriz energética, financiar las áreas marinas y protegidas y detener el tráfico de algas. Bueno, todo esto es en relación con el conflicto interno de Chile, pues en el tema ambiental. Y frente al derecho de los indígenas, la huella menonita, que tiene que ver, pues es un conflicto interno bastante conocido, en el que los pueblos indígenas, bueno, y es a partir de eso los pueblos indígenas y las comunidades pues denuncian cómo hay pues esa presión, esa amenaza, el desalojo, el tráfico de tierras, la destrucción de sus bosques, bueno, en general en Latinoamérica. Bueno, entre los conflictos internos también pues hay otros elementos, como son los de la educación. Las principales problemáticas y enfrentamientos tienen que ver con los efectos de la pandemia en un sistema educativo que ya presentaba grandes deudas y desafíos. O sea, como tal, la pandemia pues fue como el detonante, pero pues ya eran cosas que se estaban presentando. A nivel de economía, el riesgo del país de Chile ha aumentado debido a una serie de factores como son el endeudamiento gubernamental, desaceleración económica, aumento en las tensiones políticas y sociales. Bueno, a esto sumémosle de nuevo el COVID, ya que pues el aumento del desempleo pues, y disminución en la demanda interna. Por otra parte, la desigualdad social, ya que pues la buena educación no está al alcance de todos, hay mucha desigualdad en los ingresos, en las oportunidades, frente a la importancia que se le da al desarrollo infantil temprano, y en general podemos también ver que es un factor que se relaciona mucho con el de educación, ¿no? Debido pues a las diferencias y pues lejanías de pensamiento y postura frente al capital económico, social, cultural de los hogares de origen. Conflictos externos. Crisis migratoria. Perú y Chile. Conflicto diplomático y crisis migratoria sin solución. Militares. Vigilan la frontera para resguardar y controlar el ingreso irregular de personas migrantes en la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá. Lucha de territorio. Estado de Chile busca solucionar el conflicto con el pueblo mapuche de la macrozona sur mediante el diálogo, y en septiembre anunció que creará una comisión especial para que cuantifique la cantidad de territorios ancestrales cuya devolución es exigida por los indígenas y cuántos se podría retribuir. Situación actual del país. La economía no ha logrado reducir los impactos del exceso de gasto que se acumularon entre el 2020 y 2021. La economía chilena cae más de lo esperado, arrastrada por la minería y el comercio. El IMACSEC.
Indicador mensual de actividad económica de marzo retrocedió un 2,1% comparado con el mismo mes del 2022. Chile es un país en América del Sur. Como tal, la descripción es un país largo y angosto que se extiende por el borde occidental de Sudamérica, con más de 6.000 kilómetros de costa en el Océano Pacífico. Santiago, su capital, se ubica en un valle rodeado de los Andes y la cordillera de la costa. En la plaza de armas de la ciudad, bordeada de palmeras, se encuentra la Catedral Neoclásica y el Museo de la Historia Nacional. El enorme parque metropolitano cuenta con piscinas, un jardín botánico y un zoológico. Su capital, Santiago de Chile, cuenta con una superficie de 756.950 kilómetros cuadrados. A la fecha de 2021 cuenta con una población de 19.049 millones de habitantes. Su oficial idioma, el idioma español. Como tal, las emisiones de CO2 de per cápita corresponde al 4.80 toneladas métricas hasta el 2019. Consumo de electricidad per cápita de 3.895.44 kilovatios. Su uso de energía per cápita de 2.016,69 kilogramos equivalentes de petróleo per cápita. La tasa de fecundidad de 1,54 hijos por mujer al 2020. También cuenta con los emblemas nacionales, los cuales son decretados por el decreto 1534 de Santiago el 18 de octubre de 1967. Está la bandera, el escudo y la escarapela, que son los emblemas nacionales de Chile. Artículo 11. La nacionalidad chilena se pierde. 1. Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia solo producirá efectos si la persona previamente se ha nacionalizado en país extranjero. 2. Por decreto supremo en caso de prestación de servicio durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados. 3. Por cancelación de la Carta de Nacionalización. 4. Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia, lo que hubiera perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo, solo podrán ser rehabilitados por ley. Artículo 12. La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de 30 días ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. La interposición de recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos. Artículo 13. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás de la Constitución o la ley que confieran. Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 2 y 4 del artículo 10, el ejercicio de los derechos que le confiere a la ciudadanía estará sujeto a la que hubieran estado avecinados en Chile por más de un año. Artículo 14. Los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 podrán ejercer el derecho del sufragio y en los casos y forma que determine la ley. Los nacionalizados en conformidad al número 3 del artículo 10 tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de 5 años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización. Artículo 15. En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario. Solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución. Artículo 16. El derecho de sufragio se suspende. 1. Por la interdicción en caso de demencia. 2. Por hallarse la persona acusada por delito que merezca
pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. 3. Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 15 del artículo 19 de esta Constitución, lo que por esta causa se hallaren privados del ejercicio del derecho de sufragio, lo recuperarán al término de 5 años. Contado desde la declaración del tribunal, esta suspensión no producirá otro efecto legal sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15 del artículo 19. Artículo 17. La calidad de ciudadano se pierde. 1. Por pérdida de la nacionalidad chilena. 2. Por condena a pena aflictiva. 3. Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y lo relativo al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido además pena aflictiva. Los que hubieren perdido la ciudadanía por causal indicada en el número segundo la recuperarán en conformidad a la ley. Una vez extinguida su responsabilidad penal, los que hubieren perdido por las causales previstas en el número tercero podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena. Artículo 18. Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución y garantizará siempre en plena igualdad entre los independientes y los partidos políticos tanto en la presentación de su candidatura como en su participación en los señalados procesos. Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control de gasto electoral. Una ley orgánica constitucional contemplará además un sistema de registro electoral bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán por el solo Ministerio de la Ley quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución. El resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderán a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indica la ley. Artículo 19. La Constitución asegurará a todas las personas: 1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. 2. La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Artículo 20. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1, 2, 3, inciso cuarto, 5, 6, 9, inciso final 11, 12, 13, 15, 16, en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho en su libre elección y libre contratación, ya lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24 y 25, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá también el recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Artículo 20. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1, 2, 3 y los incisos. En lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección, libre contratación y a lo establecido en los incisos cuarto, 19, 21, 22, 23, 24 y 25, podrá incurrir por sí o por cualquier a su nombre,
a la Corte de Apelaciones respectivas, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Artículo 21. Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la magistratura que señala la ley, a fin de que ésta ordene y se guarden las formalidades legales, adoptando de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia. Su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención, instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que reparen los defectos legales, o podrá también al individuo ponerlo en disposición del juez competente. Artículo 22. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine. Los chilenos en estado de carga armas deberán hallarse inscritos en los registros militares si no están legalmente exceptuados. Artículo 23. Los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía de la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley. Son incompatibles a los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores nacionales y regionales de los partidos políticos. Capítulo 4. Gobierno. Presidente de la República. A partir de este podemos empezar con el artículo 24. El gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. El 21 de mayo de cada año, el presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la nación ante el Congreso Pleno. Artículo 25. Para ser elegido presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 10, cumplidos 35 años de edad y poseer las demás cualidades necesarias para ser ciudadano con derecho al sufragio. Artículo 26. El presidente será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará conjuntamente con la de los parlamentarios en la forma en que se determine la ley orgánica constitucional respectiva, 90 días antes de que aquel en que se deba cesar en el cargo y pues que ya esté en sus funciones. Si este día correspondiere a un domingo y si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Artículo 27. El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes a la primera o segunda votación, según corresponda. El Tribunal Calificador de las Elecciones comunicará de inmediato al presidente del Senado la proclamación de presidente electo que haya efectuado. El Congreso Pleno reunido en sesión pública el día en el que deba cesar en su cargo el presidente en sus funciones y los miembros que asistan. Tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al presidente electo. Artículo 28. Si el presidente electo se hallara impedido para tomar posesión del cargo, asumirá mientras tanto con el título de vicepresidente de la República el presidente del Senado. A falta de este, el presidente de la Cámara de Diputados y a falta de este, el presidente de la Corte Suprema. Artículo 29. Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el presidente de la República no pudiera ejercer su cargo, le subrogará con el título de vicepresidente de la República.
el ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal. A falta de esto, la subrogación corresponderá al ministro titular que siga en este orden de precedencia, y a falta de todos ellos le subrogarán sucesivamente el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Corte Suprema. Artículo 30. El presidente cesará en su cargo el mismo día en que complete su periodo y sucederá al recientemente elegido. El que haya desempeñado este cargo por el periodo completo asumirá inmediatamente y de pleno derecho la dignidad oficial de expresidente de la República. En virtud de esta calidad le será aplicada la disposición de inciso segundo, tercero y cuarto del artículo 61 del artículo 62. No alcanzará el ciudadano que no llegue a ocupar el cargo de presidente de la República por vacancia del mismo ni quien haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra. El expresidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos dejará en tanto la desempeñe de percibir la dieta, manteniendo en todo caso el fuero. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. Con esto finalizamos la lista y la interpretación de la lectura que se le da en exactitud a los artículos de la Constitución Política de Chile. Muchas gracias. Bueno, y con esto terminamos la exposición. Bueno, un agradecimiento muy importante al docente que nos está de verdad orientando en todo este tema de regímenes y sistemas políticos colombianos. Es una historia que la verdad para muchos es compleja porque pues al escucharla son muchos audios, muchas información, pero en este trabajo hemos aprendido, ha sido enriquecedor y adicional pues nos deja esta experiencia de compartir, de poder leer, de poder expresarnos de una manera diferente y conocer la historia, ¿no? Gracias, maestro, por todo este espacio y todo ese conocimiento que su merced nos refleja a nosotros. De verdad que sí nos da como muchas ganas de esos audiolibros que son importantes. Entonces, de verdad hizo un cambio en nosotros y aquí nos tiene para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias.